Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Cruz Pizarro y en esta serie Ariel en Iguazú retratamos un viaje que hice con mi mamá en bus desde Santiago de Chile para conocer las cataratas de Iguazú. En este video veremos los días 6 y 7, Ciudad del Este en Paraguay, Parque Las Aves en Foz de Iguazú y el marco de las tres fronteras en Foz de Iguazú. En otras ocasiones les mostré la cena, pero me ha faltado mostrar el desayuno buffet. Nosotros estamos en el Hotel Colonial Iguazú, que está en las afueras de la ciudad, bastante cerca del aeropuerto y del Parque Nacional donde están las cataratas. Foz de Iguazú es una ciudad que tiene una gran oferta hotelera. Hay muchos hoteles de distintos presupuestos, recintos tipo resort. Este hotel tiene piscinas, hay otros que tienen toboganes incluso. Yo lo que estoy mostrando es lo que vivimos todas esas mañanas. A mí el hotel me gustó mucho, el desayuno me gustó mucho y lo aproveché mucho comiendo como un cerdo, como siempre. Probando distintas cosas dentro de lo que había disponible, comiendo mucho, aprovechando el desayuno buffet. El viaje es un paquete turístico en bus, 9 días y 8 noches con el transporte y el hotel. Ha sido una maravilla y este video es de lo último que vivimos antes de volver a Santiago en el bus. Como ven, había una gran variedad de cosas ricas para comer. Con mi mamá, con Nancy y con Tiare tomamos desayuno varias veces y conversábamos de la vida, entre otras muchas cosas. Es hora de tomar el bus porque nos vamos hacia Paraguay. Estaremos un rato en otro país más. Este día 6 estaremos solamente en Ciudad del Este, es el panorama del día. En otras ocasiones, en los videos anteriores, les conté que en este lugar converge la frontera de Argentina, de Paraguay y de Brasil. Cada país tiene su ciudad, Puerto Iguazú, Ciudad del Este y Foz de Iguazú. Y por el tema fronterizo hay mucho movimiento de personas entre las tres ciudades, tanto por camiones que llevan mercadería, como por personas que viven en una ciudad, pero que van a trabajar, van a estudiar o van a comprar a la otra ciudad. Dentro de lo que sé, las personas de estos tres países se mueven libremente, es parte del Mercosur, pero para nosotros el paso de Argentina a Brasil requería trámites y este paso a Paraguay aparentemente también. El tránsito en el puente era caótico, muy lento, muchos autos, muchos camiones. La frontera está en el río Paraná y para cruzarlo nosotros usaremos el Puente Internacional de la Amistad, también llamado Ponte da Amizade. Las personas también pueden cruzar el puente a pie o en moto es más rápido. Justo como vamos en un bus, la vista del río está obstaculizada, pero como peatones puedes ver el río al cruzar por el puente. Por aquí en el canal he visto personas que me han comentado desde Paraguay o desde Ciudad del Este. Les mando un enorme saludo, aunque estuve unas pocas horas, quizás en otro momento pueda estar en Paraguay más tiempo. La identidad de cada ciudad es muy diferente. Foz de Iguazú es turística y también tiene algo de comercio, de industrias. Y Ciudad del Este es una zona franca, tiene mucho comercio, muchos productos importados, outlets. La gente de Brasil y de Argentina viene a comprar tecnologías, muchas mercaderías acá a Ciudad del Este. Es una ciudad que puede ser algo desordenada y caótica, al menos esa es mi impresión o percepción. En el tour nos llevaron a un centro comercial llamado Shopping París. Hay varios centros comerciales. No sabría decir cuál es el mejor o no, cuál es el más barato o no. A nosotros simplemente nos llevaron para acá y estuvimos unas horas. Pudimos recorrer los locales comerciales, las distintas ofertas. Lo bueno es que es un centro comercial ordenado, dentro del desorden que hay en la ciudad. Es un sitio agradable. Para almorzar, el patio de comidas estaba en la parte alta, que le decían de otra manera, no recuerdo. Había varios restaurantes, mucha influencia brasileña, porque debe venir mucha gente de Brasil a comprar. Yo comí en un restaurante de ese tipo, era un buffet en que pagabas según el peso de la comida, pesaban el plato y pagabas el peso. Yo me eché un montón de cosas, siempre chancho, siempre chancho.
Y en el estacionamiento, además de nuestro bus, también había otros buses que venían con turistas, haciendo lo mismo que nosotros. Se le dice tour de compras. De ellos, un bus precioso era este Marco Polo G8 de Advanced Transatour. Ya después volvimos a Foz de Iguazú y eso fue nuestro día 6. En el día 7, después del desayuno, teníamos la mañana libre. Yo aproveché esa mañana para ir a andar en micro, en bus urbano. Grabé el viaje completo de la línea 120 de Foz de Iguazú, que parte en el terminal de micros de esa ciudad, va al aeropuerto internacional y termina en el Parque Nacional Iguazú, el mismo de las cataratas. Eso está en otro video. Pueden ver el trayecto completo, el viaje en un bus normal y un bus articulado. Una experiencia genial para mí que amo estas cosas del transporte. Después del almuerzo, en el bus de turismo fuimos al Parque das Aves, uno de los atractivos más bonitos e interesantes de Foz de Iguazú, junto con las famosas cataratas. El parque cuesta 80 reales por persona, como 15.000 pesos, 17 dólares. Hay un circuito completo en que veremos distintas aves y especies animales. El parque nació desde sus comienzos como un parque de aves, un espacio de conservación, y ahora también recibe muchas aves rescatadas. El recorrido comienza viendo unas simpáticas aves rojas que yo solo había visto en fotos. Son los ibis escarlata. A mí me encanta ver aves, y acá veremos muchas especies de aves de Brasil y también de algunas otras zonas. El ibis escarlata vive en la selva, pero una selva cercana a las costas. El Parque das Aves tiene un sendero unilateral, es decir, todo fluye en una sola dirección desde la entrada hasta la salida. Es una caminata plana con muchos árboles y en cada sección iremos viendo diferentes animales. En algunos casos hay jaulas o espacios delimitados y en otros casos hay aviarios y podemos entrar a compartir con estos animales. Otros de mis animales favoritos de la vida son los flamencos. Estos animales simpáticos con cuellos muy largos y patas delgadas. De ellos había variedades de estos flamencos y algunas de estas especies son especies que tenemos en Chile. Yo he podido ver estos flamencos en Chiloé, pero también están presentes en San Pedro de Atacama y en Torre del Paine. Es muy bonito poder disfrutar de la vista de estos flamencos tan de cerca. Son animales preciosos. En el recorrido vimos una gran diversidad de especies, principalmente de aves, aunque también ocasionalmente aparecen otros animales. No me sé el nombre de todos los animales que vimos. En algunos casos estábamos dentro de los aviarios y las aves estaban ya muy acostumbradas a vernos, se cruzaban entre nosotros. La gente es respetuosa y no cruza los límites. Y en todo momento vamos acompañados por algunos guías. Cada lugar tiene un guía a cargo o varios guías si es que el lugar tiene muchos animales y es muy grande. Uno de los sitios más impactantes o geniales fue la zona de los loros, donde puedes entrar a su aviario y compartir con ellos muy de cerca. Son animales muy simpáticos y bonitos y hay muchos loros. Me gustó mucho poder ver tantos loros, verlos tan de cerca, muy confiados y también muy bonitos. Además de verlos en los árboles, también los loros caminaban cerca de ti, en las barandas. Es muy bonito verlos. Como siempre, en todos los videos, espero que estén disfrutando, que se sientan aquí por un momento, que se relajen viendo todas estas maravillas, estas bendiciones que Dios me ha dado para vivir, pero también para compartir con ustedes. ¡Mira! ¡Está muy cerca! Además de los loros, también tenemos otro tipo de aves. Una parte importante de las aves que vemos, no todas, pero sí de las que hay en el santuario, porque al final este parque es también un santuario, un sitio de conservación. Muchas de estas aves pertenecen a las regiones selváticas, entonces para uno que no ha estado en la selva o que no ha visitado la selva, es bonito tener la posibilidad de disfrutar de la fauna, de los animales y de las aves que pueden verse en este tipo de paisajes. Incluso pudimos ver unos simpáticos búhos. Es mi primera vez viendo búhos en vivo. Solo los he oído alguna vez, pero de ver, nunca. Primera vez. Aviario de los guacamayos. Uno de los hitos más bonitos fue este aviario. Poder compartir muy de cerca con los guacamayos.
que son aves muy bonitas e icónicas, incluyendo los guacamayos azules de la película de Río. La naturaleza tiene cosas tan bonitas, ver los colores de las plumas de las aves, de estas aves, pero también de todas las aves en general es muy bonito. Pensar que la creación tiene caras tan bonitas. En un punto de la visita, una de las guías comenzó a dar comida a los guacamayos y venían por montones. Muchos, muchos. Es increíble verlos tan de cerca. Caminan confiados, se nota que están cómodos y en su ambiente. ¿Qué les parecen a ustedes? ¿Les gustan? Después de los guacamayos, entramos en otra área muy especial que tiene animales preciosos, que a mí me encanta verlos. Son las mariposas. En Brasil, en portugués, las mariposas se llaman borboletas. Es más fácil tomarles fotos que grabarlas porque se van moviendo, pero es bonito poder apreciar los colores de las mariposas. Son animales muy hermosos, me encanta verlas. Me fascina mucho ver mariposas. Además de las mariposas, también era posible ver algunas aves escurridizas. Son lugares donde puedes estar un buen rato mirando y apreciando estos animales. Verlos da un placer muy lindo. Cuando uno imagina venir a las cataratas de Iguazú, uno se imagina solamente las cataratas. Pero afortunadamente, tanto Brasil como Argentina tienen varios panoramas turísticos. Hay una oferta en que uno puede estar varios días viendo o haciendo distintas cosas. El Parque de las Aves es uno de esos panoramas imperdibles de Foz de Iguazú. Yo no sabía que existía antes de venir a hacer este viaje y ha sido una muy grata sorpresa. Muy bonito. A mí que me encantan las aves, lo he disfrutado mucho y mi mamá también. De lo que vimos, ¿hay algún animal que haya sido su favorito? Después del Parque de las Aves, la otra actividad era la visita al Marco de las Tres Fronteras. Marco das Três Fronteiras, que está cerca de una rueda de la fortuna que no me subí en esa rueda. Quizás en otra oportunidad pueda subirme. En el lugar, en el Marco de las Tres Fronteras, llegan varios buses de turismo para este paseo. Como Argentina, Brasil y Paraguay comparten frontera en esta zona, cada país tiene un hito o lugar para marcar la frontera. El Marco de las Tres Fronteras, entonces, es el sitio de Brasil, que tiene algunos lugares para comprar artesanías y souvenirs, donde puedes ver justamente la frontera, que es lo que haremos en un rato, y hay un show de bailes que hacen en las tardes, que también veremos un poco de eso. El tour incluía la entrada, son como 50 reales, unos $10. El lugar es muy bonito, bien cuidado y había harta gente. El lugar tenía muchas sillas porque más tarde venía el show de bailes. Lo único malo es que justo ese día hacía mucho calor. Fue el día más caluroso de todo el viaje, con un calor húmedo. Entonces yo transpiraba mucho. Junto a la fila de fotos oficiales, porque hay fotógrafos que toman fotos acá, la vista del lugar es muy bonita. Vemos Argentina, el río Iguazú, y al medio está el río Paraná y Paraguay. Aquí se ve más de cerca el lado argentino. Claudio, mejor conocido como el Viejo Solo, tiene un video en ese lugar, es otro amigo youtuber, le mando un saludo. Y en la zona hay un restaurante y también otros locales de comida para pasar el rato. El show de bailes estará en un video aparte, porque aunque es muy bonito, como tiene músicas, puede que me bloqueen todo este video por los derechos de autor y la idea es no perder todo este video. Pero fuera de eso, puedo compartir lo que yo sentí con los bailes. Los bailes eran muy bonitos, los bailarines eran muy talentosos, te transmitían mucha energía con su expresividad, muy profesionales, pero también emotivos, o sea, te transmite esa emoción. Fue un bonito espectáculo, en el video se ve bonito, pero en persona es mucho mejor, realmente se disfruta mucho, 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 vale la pena verlo en vivo. Estuvimos en el show toda esa tarde, hasta que se hizo de noche. Yo vi el atardecer en ese lugar también dentro de los momentos del show de baile. Y esa fue la manera de terminar esta estadía en Foz de Iguazú. Ya mañana nos tocaba tomar el bus para ir a Santiago de Chile. Muchas gracias por la sintonía, por disfrutar de todas estas cosas, de este viaje que estoy compartiendo.
Un abrazo enorme y que Dios los bendiga mucho, 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 mucho.